Le damos un aplauso. Buenos días a todos y a todas aquí en el auditorio y buenos días a quienes nos están mirando por transmisión. Mi nombre es María Dapino y tengo el agrado de moderar esta mesa que se denomina Alfabetización, cómo acercar la enseñanza a los aprendizajes. Tenemos el honor de contar con la presencia de Ana María Kaufman y María Elena Kutter, a quienes voy a presentar en breve. En mi caso, yo soy profesora y licenciada en Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata. Soy docente en la Cátedra de Didáctica de la Lectura y la Escritura en la misma unidad académica. Tal como hicimos en la mesa anterior, las expositoras van a presentar su ponencia y luego de eso vamos a tener un espacio para el intercambio con preguntas 15 minutos antes de la finalización de la mesa. Ahora sí, voy a presentar, en primer lugar va a hablar Ana María Kaufman. Ana María es licenciada en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es investigadora en didáctica de la lectura y la escritura. Entre los años 1974 y 1980 participó en investigaciones psicogenéticas y desde 1981 coordina investigaciones didácticas sobre el aprendizaje y la enseñanza de la lectura y la escritura en México y Buenos Aires. Actualmente dirige una investigación sobre evaluación en el área de prácticas del lenguaje y como resultado de todas estas investigaciones cuenta con numerosas publicaciones acerca del tema que hoy nos convoca. Además, se ha desempeñado como profesora durante 22 años en la Facultad de Psicología de la UBA y tuvo a su cargo seminarios de posgrado en diversas universidades de Argentina y otros países de América Latina. En segundo lugar va a hablar María Elena Kutter, quien es asesora de la Dirección de Educación Primaria de la provincia de Buenos Aires y ha participado en carácter de coordinadora y también como autora en la producción académica de numerosos proyectos vinculados a trayectos formativos sobre alfabetización, entre ellos la especialización en alfabetización en la unidad pedagógica, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, en articulación con un consorcio de universidades nacionales. También ha coordinado el equipo central de lengua para el proyecto de escuelas de bicentenario de IPE UNESCO y el de escuelas de innovación Conectar Igualdad. Y también ha participado en programas vinculados a la reorganización de las trayectorias escolares como Aceleración en Ciudad de Buenos Aires o ATR en la provincia de Buenos Aires. Y también es autora de numerosos materiales, documentos y diversas publicaciones relacionadas con la lectura y la escritura, tanto para docentes como para estudiantes. Así que agradecemos enormemente la presencia de ustedes en este seminario, que seguramente nos seguirá aportando para pensar acerca de este problema que nos interesa trabajar. Bueno, buenos días. Siempre me andan mal todos los aparatos. Con este tampoco voy a andar muy bien, así que ustedes sabrán disculpar. Y la segunda cosa es que no me va a hablar sentada. Me vengo para aquí y vamos a estar... Ahí va. Pero me faltó el otro. Bueno, en realidad voy a tratar de ajustar mi presentación a un recorte que tiene que ver con este título. Voy a hablar de una posibilidad, de un camino, de una instancia de acercar la enseñanza a los aprendizajes. ¿Les dije? No, pero yo que todo y no va. Mauro. ¿Está al revés?
pasa que hay que apretarlo muy fuerte. Pero María, ¿Dónde? No está conectada la compu. Eso era para que yo espiara por ahí, entonces prefiero mirar junto con ustedes allá. entonces habría que apuntar allá. Ahí, ¿no? Ah, ¿allá? Ya está, resuelto. Muy bien. Entonces, en esta presentación voy a partir, como dice aquí, de dos premisas. La primera, que es fácilmente observable en cualquier grupo escolar, y la segunda, que es irrenunciable. La primera es que todos los grupos escolares son heterogéneos, y la segunda es que todos los alumnos deben avanzar en sus aprendizajes. No son premisas de fácil resolución, pero son indispensables. Ante esta situación, voy a leer muy rápidamente el comienzo, que es ubicar desde qué marco teórico voy a hablar, y luego voy a desplegar con más detalle otras cuestiones. Ante esta situación, hace 40 años comenzamos a investigar de qué manera podíamos acercar la enseñanza a los aprendizajes de todos y cada uno de nuestros alumnos. Quiero aclarar que no puse 40 en negrita para que no saquen la edad, pero son un montón de años. Efectivamente, en el año 81 hicimos en distintos países distintas experiencias para comenzar a ver qué pasaba con eso que sabíamos que los niños pensaban, qué podíamos hacer con eso en las aulas. Estas investigaciones didácticas están atravesadas por un sustento epistemológico constructivista, en función del cual concebimos la adquisición de conocimientos como un proceso activo de interacción entre el sujeto que aprende y el contenido que él o la niña se propone asimilar, proceso en el cual ambos se transforman, tanto el sujeto que va a conocer como el objeto que va siendo conocido de diferentes maneras a través de sucesivas aproximaciones. Este contenido en nuestra área está constituido por las prácticas sociales de lectura y escritura. Identificar las diferentes hipótesis que los niños van formulando progresivamente para comprender las características de nuestro sistema de escritura, accediendo también a la lógica subyacente y a la modalidad de las transformaciones de esas hipótesis, y advertir cuáles son las diversas maneras en que van desplegando estrategias lectoras para construir el sentido de los textos, son informaciones indispensables para poder acercar la enseñanza a los aprendizajes de la lectura y la escritura. Con esto me estoy refiriendo a acceder a las diferentes maneras en que los niños van escribiendo antes de escribir de manera convencional, y acceder a las diferentes maneras en que los niños van leyendo para acceder a la lectura convencional. Tiki tiki. Muy bien. Voy a mencionar algunas de nuestras sistematizaciones didácticas que llevaron tiempo, que llevaron mucho trabajo, mucha investigación y mucha cabeza de Delia Lerner, que es la que siempre consigue poner junto lo que va junto, porque todos hacíamos muchas cosas y ella, esto y esto y estas son situaciones didácticas fundamentales y tienen mucho en común, y se puede leer por sí mismo y leer a través del maestro, y escribir por sí mismo y escribir a través del maestro, y estas permiten que niños que todavía no pueden leer convencionalmente puedan acceder a textos interesantes y puedan producir textos interesantes. También trabajamos mucho para ver cómo armamos un buen ambiente alfabetizador, tanto desde las prácticas cotidianas de lectura y escritura, y cuando digo cotidianas quiero decir de cada día, lecturas y escrituras en la escuela todos los días, como los materiales del aula, es decir, bancos de datos, bancos donde hay palabras seguras, donde están unos dibujitos y los nombres, y los niños pueden ir ahí a buscar letras cuando quieren escribir determinadas palabras, y saben que donde hay un conejo va a decir conejo, y que entonces es una palabra muy segura y yo puedo usarla
tanto para escribir comida como un niño me enseñó a mí que podía usarla para escribir nene. Preguntó cuál es la ne, cuál es la ne, cuál es la ne. Y dijo, con él se fue, buscó por el medio y escribió la N para poner la palabra que estaba buscando. Entonces, biblioteca del aula, etc. Y también las diferentes modalidades de organización de las actividades, modalidades que tienen una duración diferente, un sentido diferente, actividades habituales, secuencias, proyectos de producción de texto que demostraron tener un poder muy, muy fuerte en la medida en que es una modalidad de escritura lenta donde se revisan los textos y se corrigen hasta que se llega a la versión que se desea, porque esos proyectos, esos textos van a tener un destinatario real. Yo me voy a referir en esta charla solo a los dos últimos, los que están pintaditos de bordó. No, ya me di cuenta. No, después de Sergio Denis, nene. ¿Sabes? Como miro el pie más que la pantalla. No te preocupes. No te preocupes. Entonces, me voy a referir básicamente al interjuego permanente entre evaluación y enseñanza, y me voy a referir también a las intervenciones docentes. En el marco de las diferentes situaciones didácticas hay intervenciones docentes que han demostrado ser productivas para todos los niños. Pero también hay otras que son especialmente fructíferas para contribuir al avance de niños que se encuentran en determinado momento de esa construcción de conocimiento. Yo me voy a referir aquí a algo de ese interjuego entre evaluación y enseñanza y a una modalidad, un tipo de intervención con niños que se encuentran en un determinado nivel de conocimiento del sistema de escritura. Nuestras intervenciones muchas veces consisten en molestar a los chicos. Cuando vemos que está instalado en un lugar y no logra salir de allí, en muchas ocasiones logramos perturbarlo para que no esté tan cómodamente instalado en ese lugar. Y encontré esta frase de Graciela Montes que me pareció preciosa, donde dice, en ese libro también maravilloso que es La frontera indómita, ella dice, la incomodidad es siempre un buen comienzo, porque obliga a cambiar de posición. Y nosotros entonces, yo les voy a mostrar aquí una situación y luego otras colegas van a referirse a otros momentos y a otras maneras en que molestamos a los niños para que puedan avanzar. Me avisan cuando se cambie. Hay que darle, no solo con todo, sino en ese lugarcito. Bueno, yo tuve la suerte desde hace muchos años de tener un hermoso equipo con el que he hecho investigaciones y algunas de ellas fueron justamente sobre evaluación. Desde el año 2006 en adelante comenzamos allí en un proyecto que se llamaba Proyecto Escuelas del Futuro, que dirigía Silvina Mirs y que coordinó, que se desarrolló a través de la Universidad de San Andrés. Y allí comenzamos a trabajar con 3 escuelas muy carenciadas, escuelas que atendían niños de un nivel alto de vulnerabilidad, para ver de qué manera podíamos ayudar a esos docentes a que ayudaran a su vez a sus alumnos a avanzar en su alfabetización. En este primer grupito estaban Marcela Marguerí, Celina Utenau y otra persona que no siguió luego en nuestro equipo, Andrea Seidenban. Y luego se incorporaron Adriana Gallo, Noemí Ortega y... No, Celina ya estaba, Maximiliano.
Eran 3 escuelas privadas. Eran directoras de escuelas privadas, a las que yo invité para poder, sí, Maximiliano estaba en una escuela privada, para lo que la intención era poder armar evaluaciones que sirvieran con todo el mundo, es decir, no tener solo unas evaluaciones para los chicos pobres y después tener otra para las escuelas de los chicos ricos, sino que buscábamos un instrumento que nos sirviera para ver en qué andaban todos. Adriana Gallo se incorporó después. Quiero mencionar especialmente que Adri debió haber estado en esta mesa, pero que está pasando un momento difícil porque no está bien de salud. Y entonces, de paso, le mando un beso y ya estaremos juntas en otra mesa. Los 2 libros que publicamos fueron El desafío de evaluar procesos de lectura y escritura, que era para primer ciclo de la escuela primaria, en el 2013. Y Evaluar, enseñar, evaluar, prácticas del lenguaje en segundo ciclo, que lo editamos en el 2015. Nuestra intención con ese título era que estuviera escrito redondo, que viniera a evaluar, enseñar, y que no se supiera dónde empezaba. Pero la editorial tuvo problemas y nos lo puso solamente con estos títulos. Entre el año 2006 y 2008 administramos 5.211 evaluaciones exploratorias que nos permitieron ir modificando y ajustando el instrumento. Y en el año 2009 tomamos 1.628 evaluaciones, la mitad a comienzo del año y la mitad al final, a los mismos niños, para poder ver sus propios avances. Y todo ese material inicial, que luego se siguió multiplicando, permitió acceder a un primer estudio comparativo de resultados, tanto entre la evaluación diagnóstica y la de fin de año, como entre las diferentes escuelas públicas y privadas que participaron. Olvidé decir que en realidad ese proyecto PEF nos amparó mientras trabajamos en primer ciclo. Y luego ese proyecto se multiplicó de una manera descomunal, donde yo no me siento capaz de trabajar en esos proyectos macro, pero aquí está la que sí pudo hacerlo. Y Marielena Cutter dirigió toda la parte de prácticas del lenguaje en lo que se llamó Escuelas del Bicentenario, que fue la continuidad de esa semillita de las escuelas PEF. ¿Y con qué nos encontramos? No me hagas esto. ¿Ya se acomodó? Sí. Nos encontramos con esto. Las escuelas PEF, en nuestra primera evaluación, nos encontramos que ingresaban a primer grado con escritura alfabética el 2% de los niños. Ingresaban a segundo con escritura alfabética el 25% de los niños e ingresaban a tercero el 50% de los niños. Mientras que en las escuelas privadas el 29% ya ingresaba primero con escritura alfabética, ingresaba a segundo con 93% de escritura alfabética y todos ingresaban hacia tercero. Estos datos tienen mucha relación con un trabajo que se había hecho en la década del 80 en México. Se hizo una evaluación con una muestra muy grande, que no era las muestras pequeñas de los estudios psicogenéticos, sino que era en numerosas escuelas del DF, del Distrito Federal, y esa indagación tendía a comparar el nivel de conceptuación sobre nuestro sistema de escritura con que ingresaban a primer grado niños que iban a escuelas privadas. En México en ese momento, por lo menos, nadie de clase media mandaba a sus hijos a escuela pública. Entonces, eran niños en cuyas casas se leía, se escribía, etc. Y luego otras escuelas que eran
pertenecientes a niños de sectores más vulnerables de escuelas públicas. Los porcentajes que encontraron se repiten en la actualidad y cualquier maestro en este momento que se aproxime al niño y trate de ver en qué momento está en términos de la reconstrucción del sistema de escritura, se va a encontrar con porcentajes parecidos a estos. Salvo en aquellos lugares donde los niños han ido a jardín y en el nivel inicial se ha trabajado con ellos lectura y escritura sin pensar que el nivel inicial sirve solo para que el niño se socialice y juegue, sino que se considera que está muy bueno que pueda aprender todo lo que está en condiciones de aprender. Pero miren cuál es el porcentaje. En clase media, el 90% entraba a la escuela sabiendo que la escritura, con nuestro sistema de escritura, tiene alguna relación con la sonoridad. Ya fuera que partieran la oralidad en sílabas o algo silábico inicial o silábico alfabético o alfabético, el 90% entraba en ese nivel y el 10% no tenía idea de que la escritura se relacionaba con la sonoridad. ¿Qué sucede con los sectores vulnerables? La proporción es estrictamente inversa. El 90% de los niños entra a primer grado sin saber que nuestra escritura tiene mucho que ver con la sonoridad, es que es de base, digamos que nuestro sistema es de base alfabética, y el 90%, digamos, el 90% no lo sabe y solo el 10% llega en ese nivel de conceptualización. Creo que estos números hablan por sí solos acerca de cuál es el sector que necesita de manera más imperiosa que acerquemos la enseñanza a los aprendizajes. Si yo no considero que el grupo es heterogéneo, yo puedo pensar que hay un alumno de primero, que hay un alumno de segundo, y yo puedo enseñar a todos de la misma manera, el mismo contenido y del mismo modo. Allí, depende de qué niños estén en ese grupo, voy a tener la suerte de que en algún momento los aprendizajes se acerquen a la enseñanza y que el maestro se quede contento con que todos esos llegaron. Los que no llegaron tienen problemas. Generalmente son derivados a una psicopedagoga. Entonces, sí, qué mal, mala noticia, muy mala. Vamos a ver un tipo particular de intervención. En ese trabajo que estábamos haciendo con las escuelas PEF, nos empezaron a aparecer escrituras como esta. Por ejemplo, Agustina, que pone rinocerote, gallo, cocodrilo, araña, burro, lechuza, pescado. Esta, por cierto, que nosotros teníamos categorías A, B y C de respuestas. En las A teníamos las escrituras alfabéticas, en B todas las que relacionaban con la sonoridad y en C las que todavía no relacionaban con la sonoridad. Y esta, bueno, era escritura alfabética, se va para la A. Y este que pone caburo, celo, averuz, piulino, jera, oniga, carejo, ay, ya te da una cosita, ¿no? Y cuando te da la cosita vos decís, silábico alfabético no es. Esto no es una escritura silábico alfabética, no hay una sílaba representada por... En general hay 2 letras por sílaba y entonces... bueno, y esa escritura alfabética. Pero ya con qué sé yo. Bueno, nos vino ese qué sé yo, ¿viste? Y entonces nos dimos cuenta de que aquí estaba pasando algo y que estaba pasando algo importante, porque eran muchísimos los niños que escribían de estas maneras. Y allí dijimos, hay gato encerrado. No
Y además, otra cosa que dijimos es, no le puedo dejar ese niño en A. Eso lo dijo Adriana también, en ese grupo donde nos dijo, no podés poner esto en A, porque el maestro cuando está en A ya sé que va a quedar tranquilo, y no se tiene que quedar tranquilo con chicos que están escribiendo así. Entonces, la pregunta fue esta. ¿Se trata de escrituras alfabéticas patológicas que presentan inversiones, sustituciones, agregados y omisiones? ¿O pueden corresponder a una manifestación del pasaje de las escrituras silábicas y alfabéticas? Y ahí, miren cómo es uno, ¿no? Yo conocía una investigación de Graciela Quinteros, que hizo su tesis en el año 97. Trató muchísimos temas y no le di mucha bolilla a algunas cosas. Y después apareció un texto de Celia Zamudio, y como estábamos preocupados por este tema, fuimos a buscar en esas investigaciones qué nos podían ayudar a entender qué estaba pasando y a intervenir de una manera más eficaz. Graciela decía en el 97, ella hablaba de la transición entre los niños que todavía no tenían hipótesis alfabética a la alfabeticidad. Y ella planteaba que los niños que tenían escritura silábica comenzaban a reemplazar una letra por sílaba por otro esquema que consistía en una sílaba, dos letras. Patrón gráfico, consonante vocal. Entonces, para la ma, yo pongo la de mamá con la A. Y para pelotas, yo pongo la de qué sé yo qué con la A. Es decir, en este caso, vale lo que dice ahí, la transformación de sus esquemas silábicos les permite admitir la presencia de aspectos consonánticos con una certeza que surge más de un patrón gráfico que de una habilidad segmental referida al análisis de la sílaba oral. Les voy a mostrar el trabajo de Zamudio. Celia Zamudio va a participar a distancia en este seminario. Nos ayudó enormemente. Ella tomó niños que ya tenían escritura alfabética en todas las palabras que tenían sílabas directas, pero fallaban en aquellas sílabas que eran, cuando yo estudiaba se decía compuestas o complejas, es decir, que en vez de ser consonante vocal fueran consonante, vocal, consonante o consonante, consonante, vocal. Y encontró entonces que estos niños, cuando segmentaban oralmente las palabras, segmentaban de manera silábica y escribían de esta manera aparentemente alfabética las escrituras que tenían sílabas directas, no así las otras. Y ella utilizó en ese diseño, no me voy a volver, pero se los cuento. En ese diseño lo que ella hacía era a esos niños que fallaban en esas sílabas, les daba todas las letras de la palabra y les pedía que armaran la palabra que les... Estoy preocupada por ese papelito. Tengo que pedirle los 10 minutos, pero el desgraciado se los gastó al final. Va. Claro, pues yo dije, yo le pido el papelito y... No. Muy bien, vamos a Joaquín. Joaquín estaba en ese momento a comienzo de segundo grado. Estaba muy lejos, era de una de las escuelas privadas. Estaba de ese proyecto. Estaba muy lejos de sus compañeros, que ya estaban la mayoría con escritura alfabética. Escribía de este modo. Miren, en canguro se ve que él debía creer que la Y era acá, porque la usa para can en canguro y la usa para can en cangrejo. Y luego va poniendo consonante vocal en cerdo, avestruz en avestruz. Intentó varias veces y le salió como pudo, cebra, etc. Entonces decidimos empezar a trabajar con Joaquín y ver si lo podíamos ayudar. Esta fue la situación y la cuento en detalle porque esto es lo que le pasó a Celia Zamudio con los niños que investigó
y nos va pasando a todas como si los chicos hubieran leído el texto de Zamudio, pero no lo leyeron. Y yo les aviso que los chicos que escriben de manera silábica no leyeron los textos de Emilia Ferreiro y lo hacen. Entonces, estas son las letras de Cangrejo, tenés que ordenarlas, no te puede sobrar ninguna. A medida que vayas usando cada letra, la vas tachando. Esto se puede hacer con letras móviles o con letras tachando. El primer intento es este, Cajejo. Ahora vamos viendo las intervenciones, las mini intervenciones puntuales. La primera es, pero no te pueden sobrar letras, y se le muestra que quedó la N y la R. ¿Dónde la pone? Donde no molesten. Donde no me rompan mi patrón consonante vocal para cada sílaba. Y esto es de libro, las puso atrás. La otra intervención. Ir trabajando con él por cada segmento. Entonces él le dice, el pedacito jo está bien, pero hay que revisar los pedacitos can y gre. Entonces en el tercer intento él mete la N en can y ahí se le dice fantástico. El pedacito jo y el pedacito can están regios, pero el gre todavía no está bien. Tercer intento, canjerjo. ¿Qué hizo ahí él? También puso la R donde no molestara. No rompió el patrón consonante vocal GE y la puso detrás. Entonces se le vuelve a decir, ese está bien y ese no, y en el cuarto intento escribe cangrejo, pero no se queda nada convencido. Y se ve que él era la única posibilidad, pero que no quedó conforme ni entendió muy bien qué pasaba. ¿Me darían más agüita? Sigo. Con Joaquín hicimos muchísimas actividades, trabajó la maestra mucho con él, trabajó la directora que estaba en mi equipo y que se lo llevaba a Joaquín a su despacho a trabajar bastante con él. Y bueno, esta es la descripción de lo que fue pasando y ya se los conté y no tengo ni un minuto para regalar. Así que les voy a mostrar otras situaciones con las que se trabajó con él. Por ejemplo, la maestra en un momento propone realizar una tarea por parejas. Les da letras móviles y les dice, tienen que armar la palabra dragones, pero presten mucha atención porque hice trampa y les di letras de más. O sea, diferente de la situación anterior. Se acerca a la mesa en la que Joaquín está trabajando con Violeta. Joaquín dice dra y rápidamente y sin dudar arma dragones, autodictándose de manera silábica. Dragones. Violeta asiente con la cabeza. Violeta tenía escritura alfabética. Mientras los demás siguen trabajando, la maestra se acerca a la mesa de ellos. Sí, muy mal. ¿Cómo voy para atrás? Es genial, porque yo no hice nada. Hay alguien, mira. Ay, te descubrí, gracias. Esto es fantástico. Muy bien, ahora le voy a dictar, se acerca a donde están Violeta con Joaquín y dice, ahora le voy a dictar una palabra a cada uno. Empieza Joaquín. Vas a escribir negro, no te tiene que faltar ninguna letra y tienen que estar bien ordenadas. Primer intento, la cabra al monte tira. Negoro. Dice negro, ve que no va, gro. Joaquín piensa, Violeta inmediatamente le dice ahí sobre una letra. Entonces Joaquín piensa y escribe nero. Mira insatisfecho su producción e intercala la G, pero le queda nergo. Violeta mira desesperadamente a su maestra, como diciendo, ¿qué hacemos con este chico? Y entonces la maestra dice, hay que arreglar el último pedacito para que diga gro. Y él dice, ¿la gro? No sé cuál es la gro. Si te escribo ogro, ¿te servirá? Esta es otra intervención habitual. Claro, está la gro. La maestra escribe ogro, Joaquín sonriendo pone negro. Por último le dicta gris,
El niño escribe correctamente, rápido y seguro. Otra. Ahora tenés pedacitos de palabras. Con algunos de ellos podés formar la palabra bruja. Esta vez te puede sobrar algún pedacito. Como los pedacitos se parecen, vas a tener que fijarte muy bien para elegir los que van. Joaquín dice bru, mientras se señala con su dedo bur, luego repite bru, señalando bru, y a continuación escribe ja y queda bruja. Y la maestra le dice, ¿por qué no puedo escribir bruja con este pedacito, señalándole bur? Y Joaquín dice, ¿no ves que dice bur, bur? Tiene que empezar con bru. Bueno, Joaquín, 20 días después, le pedimos que escribiera las mismas palabras y las escribió de esta manera. Y Joaquín, que no fonetizaba cuando comenzaron estas tareas, estas intervenciones y estas cosas con él, a partir de aquí comenzó a fonetizar en virtud de su lucha con las escrituras alfabéticas y tratando de otorgar significación a las letras que tenía esa palabra escrita alfabéticamente. Chan, chan, no. Voy a usar 5 minutos más. Nosotros hacemos una evaluación ortográfica al comienzo del año, hacemos otra en el medio, otra al final, más allá de los dictaditos que los maestros van tomando, para tener una visión más certera de cómo está su conocimiento ortográfico. Nosotros tomamos como esquema para entender el caos, que no es caos ortográfico, sino que tiene una lógica subyacente, un esquema que elaboró Miriam Lemle, una lingüista brasilera, donde ella tomaba los distintos tipos de restricción que habían en la correspondencia fonográfica. Es decir, cuando uso una letra y no otra que por ahí suene parecido. Entonces, ahí estarían las restricciones posicionales que determinan que una palabra se escribe con esa letra porque está al lado de tal otra. Por ejemplo, que para que diga marrón tengo que poner 2 si está entre vocales, pero para que diga rosa pongo una sola si está al comienzo de palabra. Luego estarían las restricciones morfológicas, que también son posicionales, pero ahí yo debo conocer cuestiones vinculadas con morfemas, categoría gramatical de las palabras, por ejemplo, prefijos, sufijos. Aquí entraría todo lo que tiene que ver con familia de palabras, cuestiones lexicales, etc. Y finalmente las restricciones particulares o lexicales, que rigen solo para cada caso particular y se vinculan con razones etimológicas. Para que los que no se deprimieron con la charla de mi predecesor pueden empezar a deprimirse ahora. Cuando la discusión sobre ortografía se centra en hay que enseñar las reglas o que no hay que enseñar las reglas, desde ya les aviso, las reglas que nosotros conocemos estarían entre las restricciones morfológicas y las posicionales. Y las restricciones particulares no se rigen por reglas, sino por su fuente en el sentido de su etimología. Si por una cuestión vinculada con lo morfológico yo puedo no saber cómo se escribe nube, pero si nublado es de la misma familia, va con B larga, nube va a ir con B larga. Lo que los puede deprimir es que en el léxico del castellano, las restricciones particulares, es decir, que no se rigen por una regla, ocupan entre el 50 y el 60% del léxico. Es decir, había un niño que una vez decía, yo entiendo que ola vaya con H, porque ola sin H es ola del mar. Pero ¿por qué hormiga va con H? Sí, hormiga sin H es lo mismo. Y ahí la maestra, intentando hacerlo pensar más, le dijo, a ver, si vos sabés que hormiga va con H, ¿cómo vas a escribir hormiguita?
¿y cómo vas a escribir hormiguero? Y él dijo, sí, si yo sé que hormiga va con H, ya sé cómo voy a escribir hormiga y hormiguita segundo grado. Pero ¿cómo sé que hormiga va con H? Y ahí, este era un pibe inteligentísimo y un alumno brillante. Otro que estaba al lado de él, que no era tan brillante como él, le dijo, es muy fácil. Vos ahora te fijás bien que hormiga va con H y después cuando la tengas que escribir la pones con H. Los dos tenían razón. Yo lo que quería señalarles era que Miriam Lemble habla también de restricciones directas, en las que un fonema es notado por un grafema y solo ese grafema corresponde a ese fonema, es decir, hay una relación biunívoca. En portugués había muy pocas, y yo me puse a ver en castellano. Y no saben qué poquitas que son. De las vocales, se me salvaron la A, la E y la O. Porque la I comparte sonoridad con la Y, la U a veces suena, no suena, etc. Y fui generosa porque cuando alguien dice yo me peleé con fulano, me recontra peleé, no dice me peleé, dice me peleé, pero escribe me peleé, porque una cosa es como digo y otra cosa es como se escribe. Entonces yo dejé esas tres y que empecé a revisar las consonantes. Primero había dejado un montón, la de mamá, la de papá, ¿cómo no las voy a dejar? Bueno, la M, la N, el P, y resulta que por la sonoridad yo no sé cómo se escribe optativo y cómo se escribe obtuso, porque suenan igual, pero en una tengo que poner una B y en otra tengo que poner una P. Y si yo digo embudo y envase, no digo embudo y envase, salvo que sea una maestra que cree que se escribe, que se lee tal como está escrito, entonces tampoco sabemos a partir de aquí. O sea, lo que le pasó a Joaquín fue que cuando llegó al paraíso terrenal de pensar que había una letra para cada fonema y un fonema para cada letra, se encontró con que el panorama real de la ortografía era este. Después les puedo explicar por qué seguí sacando letras, porque yo había dejado la F, la T y la L. Y la L, dije, si está al lado de otra L, no es cierto. En fin, complicaciones. Vamos terminando. Nosotros hacemos una evaluación inicial y otra final que se da de una manera, evaluamos de una manera relativa y no absoluta. Marcamos el 100% de cuestiones donde el chico puede fallar en virtud de cuestiones posicionales o morfológicas o particulares, y luego vemos cuánto falla y cuánto acierta. Vamos. Entonces, por ejemplo, el dictado que acabo de mostrar tiene 57 posibilidades de error. Y aquí nosotros también evaluamos con A, B y C, y nos interesa esto porque ese porcentaje me está dando la pauta no solo de lo que el niño ignora, sino también de lo que sabe. Es decir, un niño que se equivocó en hasta 6 letras de ese dictado con 57 posibilidades de error, ya sabe cómo se escribe el 90% restante. Está acertando en un 90%. Y eso pasa en todas las categorías. Y por eso nos parecía importante ponderarlo de esta manera en términos de cuánto se equivoca, cuánto acierta y en virtud de eso cuánto va avanzando. Y como todo esto tiene que ver con cuestiones que van más allá de lo pedagógico, quiero cerrar con esta frase de Gianni Rodari, que siempre me pareció maravillosa, y que dice: el uso total de la palabra para todos me parece un buen lema, de bello sonido democrático. No para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Muchas gracias.
a ver, vos sí, pero vos me ayudás a decir cómo se aprieta. Vos te ayudo, vos haces así, si no vale, haces así. Perfecto. Hola, buenos días a todas y todos. Un enorme placer estar compartiendo esta mañana con ustedes. Ana comenzó su exposición planteando dos aseveraciones. La primera, la absoluta conciencia, que todas las aulas son heterogéneas, cosa que imagino compartimos aquí todos. La heterogeneidad de las aulas es una realidad incontrastable, pero también la segunda fue que en esas aulas heterogéneas tenemos la convicción de que todos los chicos y las chicas tienen que poder avanzar en sus aprendizajes. Está claro que eso es dos premisas que compartimos, pero a mí me gustaría agregar alguna otra cosita más. La primera es que creo que también Ana la comparte, es que la enseñanza de la lectura y la escritura incluye la adquisición del sistema de escritura, pero de ninguna manera concluye ahí. Para nosotros la enseñanza de la lectura y la escritura se extiende mientras haya practicantes de la cultura escrita en todas las aulas, y hablo específicamente de primaria, pero los que me conocen saben que también podría hablar del nivel inicial y que seguramente puedo hablar del nivel secundario. Se extiende a todo lo largo de la trayectoria escolar de los estudiantes. Es un campo complejo, y a pesar de que es un campo complejo que además tiene diferentes opiniones y controversias dentro del campo, pero que además hay en este momento una opinión pública que parece demandar soluciones rápidas, totalizadoras, inmediatas, en algo que no puede ofrecerlas, digo. Porque el campo de la alfabetización o de la enseñanza de la lectura y escritura requiere de una intervención simultánea y sostenida en escenarios múltiples: formación docente inicial, formación docente continua, continuidad de las investigaciones didácticas y de las investigaciones de base que forman parte de lo que se considera en las investigaciones didácticas, un insumo imprescindible, articulación entre los distintos niveles de enseñanza para que se generen niveles de continuidad en una determinada forma de trabajo, pero también algunas políticas públicas. Para mí fue muy alentador oír hoy a Silvina Birs decir que se iba a ampliar y continuar con la política de provisión de libros de textos escolares y de literatura, que se iniciaba esa provisión en el nivel inicial, seguramente en la secundaria, y la continuidad de la entrega de computadoras para todos y cada uno de las chicas y de los chicos. Agregaría que tendríamos que enriquecer también la dotación literaria de las bibliotecas escolares, porque hay mucho en Internet, pero la presencia física del libro en las bibliotecas escolares seguimos necesitándolas. Y si bien es alentador que haya continuidad de esas políticas, o se hayan retomado estas políticas, mejor dicho, porque todos nosotros sabemos que hubo interrupción, y que si los chicos hubieran tenido todos una computadora porque se hubieran seguido entregando dispositivos, a pesar de que comparto lo que dijo en relación con esto Vaquero, y que creo que aunque hubiéramos tenido a todos vinculados con conectividad y con computadora, igual iba a haber muchos chicos que no iban a aprender porque requieren de la presencia y de la intervención específica de sus docentes. Igual creo que todos compartimos en que hubiéramos estado un poquito mejor, un poquito menos angustiados con la situación de la pandemia. Bueno,
el año 2010, creo, Mirta Castedo, pero que la tengo delante y Cimiento me lo dice, afirmaba que los desarrollos didácticos implican no solo una profunda preocupación política y pedagógica por la inclusión de todos los niños en el ejercicio de las prácticas de lectura y escritura, sino que de ninguna manera, nunca se planteó resignar o abandonar la enseñanza. ¿Lo dije más o menos bien? A ver, las investigaciones didácticas que se desarrollaron desde una perspectiva no aplicacionista, en un movimiento que incluía la acción didáctica y también la conceptualización sobre esa acción, hicieron posible la descripción de prácticas de enseñanza, el análisis del funcionamiento de los distintos tipos de situaciones de enseñanza, que resultó un organizador extraordinario, la descripción de las condiciones didácticas y la conceptualización de los distintos tipos de intervenciones más propicias para que los niños avancen, para que todos los niños avancen en la adquisición de los contenidos que son objeto de enseñanza escolar. En estrecha relación con esas investigaciones, también se desarrollaron procesos de formación docente continua, elaboración de diseños curriculares y materiales de orientación para la puesta en aula, para las implementaciones en el aula. A ver. Esto ya Ana lo expuso, ¿no? Es decir, hay muchas épocas, hay muchas décadas de compromiso en el planteo de situaciones de clase cada vez más estructuradas, organizadas en actividades habituales, secuencias, proyectos, orientaciones que permiten sostener tanto la continuidad como la diversidad, equilibrar y alternar distintas situaciones didácticas que resultaron fundamentales, pero también tener en cuenta la gestión de la clase, poder plantear que este tipo de situaciones un maestro considere si es mejor en el grupo total, por parejas o en pequeños subagrupamientos de los chicos. Es decir, la gestión de la clase en términos de cómo se organizan los chicos y a través de qué criterios se organizan los chicos. Es decir, porque a veces conviene poner más o menos juntos chicos que piensan sobre la escritura y la lectura más o menos igual, y hay otras veces que conviene al revés, es decir, distanciar esos agrupamientos, pero en cada situación de clase hay que pensar qué es lo que conviene. Bien, creo que Ana habló de evaluación. La evaluación es una preocupación permanente. Nosotros consideramos que el proceso de evaluación es imprescindible, forma parte de lo didáctico. Lo que no queremos es que a los chicos se les midan los desempeños por lo no enseñado. Es decir, pensamos en la evaluación como algo estrechamente vinculado a la enseñanza y que además tiene que dar datos para reorganizar la enseñanza. También para que los estudiantes conozcan qué cosas se tienen que comprometer más con su propio aprendizaje y para que se puedan planificar situaciones que atiendan momentos particulares de los grupos de niños que tenemos en el aula, con intervenciones específicas. Yo no creo en una situación uno a uno en la enseñanza. Alguna vez Flaya Terigi me dijo, no estoy hablando de educación uno a uno individualizada,
Si un maestro tiene que comprar camisetas porque sus chicos del grado van a participar de un campeonato de fútbol, le basta con comprar 3 talles de camisetas. Casi seguro a todos algunos de esos 3 talles les viene bien. Bueno, nosotros también creemos que el maestro tiene que más o menos pensar en qué grupos puede plantear determinadas situaciones didácticas, a qué grupos de sus alumnos les vienen bien determinadas intervenciones en un determinado momento. En el aula, otra de las cosas que creo que compartimos con Ana, es que en el aula se presenta a los chicos el lenguaje escrito como un objeto sociocultural. Se los considera a los chicos lectores y escritores desde el inicio, aunque no lean ni escriban de manera convencional. No se les pide ningún prerequisito para participar en las situaciones didácticas fundamentales. Consideramos que las prácticas de lectura y de escritura se aprenden ejerciéndolas, se aprenden en la práctica, y que es tarea nuestra crear las condiciones didácticas para que todos puedan incluirse en esas propuestas desde su ingreso a la escuela. Voy a apurar un poco. Yo voy a tratar de centrar mi exposición en la enseñanza de la lectura, porque Ana trabajó bastante con escritura y van a venir nuevas ponencias que van a hablar también de eso. Y porque les quedaron a Vaquero muchas preguntas en relación con la lectura, así que debe ser un tema que el auditorio considera interesante. A ver, nosotros siempre planteamos que vamos a las situaciones básicas de lectura. Hoy es que dimos los dos al mismo tiempo. Ahí está. Nosotros planteamos siempre que en lectura los chicos tienen que tener textos interesantes y que el maestro tiene que elegir textos de calidad literaria, que tienen que ser los textos que circulan socialmente y que cualquiera de nosotros elegiría para que leyera sus propios hijos o sus sobrinos o sus nietos. No son textos armados para que aparezcan ciertas cosas que nos vienen bien a la hora de la enseñanza, entre comillas. Quiero decir, nosotros, por ejemplo, no usamos textos que estén escritos en letra mayúscula de imprenta. Las letras, los cuentos escritos íntegros en letra mayúscula de imprenta es un artefacto creado por las editoriales, porque los maestros lo reclamaban y entonces las editoriales aceptaron esa demanda y generaron ese tipo de textos. Hay algunos textos, por ejemplo, los poemas y las canciones, que molestan menos cuando están escritos todos en letra mayúscula de imprenta. Pero los textos narrativos complejos, ¿se imaginan, qué sé yo, Caperucita Roja, El Patito Feo, un cuento de Roldán escrito, o de Laura Devetach? No estoy hablando de los poemas de Laura, que sí admiten bien la letra mayúscula de imprenta, pero un cuento escrito íntegro en letra mayúscula de imprenta, no, los chicos aprenden y tienen en sus manos los cuentos escritos tal como socialmente circulan estos textos. Son de autores reconocidos, clásicos, populares, contemporáneos, buenos autores. ¿Por qué razón? Porque nos permite generar secuencias más interesantes de seguimiento de un género o subgénero, de seguimiento de un autor, de la posibilidad de que hayan varios cuentos clásicos, por ejemplo, o maravillosos, que tienen personajes prototípicos, y entonces podemos hablar del lobo,
y podemos hablar de las brujas, y podemos hablar de las hadas, y nos van organizando secuencias interesantes, pero que además permiten la intertextualidad, permiten relacionar unos textos con otros, ¿sí? Esto en relación con la lectura del maestro. Nosotros planteamos que siempre, de primero a sexto, hay textos que llegan a los chicos a través de la voz de los maestros. Y esto no tiene nada que ver con si pueden o no pueden leer por sí mismos. Un chico de cuarto grado que puede leer por sí mismo recibe un plus cuando escucha por primera vez un cuento bien leído a través de la voz de su maestro. El maestro no solo transmite el contenido del texto, también transmite la intencionalidad del autor. Es decir, de pronto lentifica la lectura, de pronto la acelera, de pronto genera expectativa, de pronto los signos de exclamación y los signos de interrogación tienen sentido en la voz del maestro. Consideramos al maestro un modelo de lector y creemos que tiene que leer a todo lo largo de la escuela primaria y es independiente de que los chicos puedan o no puedan leer oficialmente, digamos, de manera convencional, puedan acceder a los textos por sí mismos. De la misma manera que creemos que hay situaciones de lectura de los chicos por sí mismos cuando aún no saben leer oficialmente. Las dos cosas suceden, ¿sí? Otra cosa importantísima es la situación de intercambio entre lectores. Para nosotros, el intercambio entre lectores forma parte de la enseñanza de la lectura. Cuando coordino un intercambio entre lectores, estoy enseñando a leer. ¿Por qué razón? Porque es el momento en que volvemos al texto y revisamos a ver cómo está dicho algo que me permitió a mí generar una inferencia, una hipótesis sobre el sentido, porque voy a ir rastreando huellas a lo largo de todo un texto para decir que un personaje es de tal o de cual manera, o para explicarme por qué hizo tal o cual otra cosa. El texto al que se vuelve siempre, se vuelve especialmente en las situaciones de intercambio, cuando los chicos comparten entre sí, cuando debaten entre sí distintas interpretaciones, y además realmente en esos espacios yo creo que es el café del que hablaba Ricardo esta mañana, ¿no? Es decir, donde ejercemos las prácticas de lectura, de comentario de los lectores. Bueno, cuando nos encontramos en un café después de haber leído los dos la misma novela, a intercambiar comentarios, no es la lectura de volver a releer párrafo a párrafo desde el comienzo hasta el final, es hablar sobre determinadas cosas, probablemente en más de una sesión de intercambio, cuando el texto es más complejo, cuando el texto es muy interesante, cuando los chicos son más grandes, que se retoman en diferentes situaciones de intercambio. Leer siempre es también compartir lo que se interpretó en relación con la lectura. En el intercambio se construye el sentido. Es en el intercambio donde se construye el sentido. Y es un momento muy importante para el maestro porque puede descubrir lo que los chicos entendieron, ¿sí? Y eso es importante para el maestro. Los maestros tienen que tener control sobre qué pasa con la lectura en su grupo. Pero sobre todo es importante para los chicos, porque no hay modo de cambiar mi propia interpretación sobre algo si no es considerando la interpretación de los demás. Es considerar el punto de vista de los demás y sus argumentos los que me van a permitir rectificar una interpretación, enriquecerla, profundizarla, ir más allá de lo que pienso solito. Por eso es un problema a veces cuando los maestros creen al principio que es reemplazable el intercambio, el espacio de intercambio entre lectores
se puede reemplazar por el cuestionario por escrito. Porque la verdad, en el cuestionario por escrito, el chico está solo frente a una pregunta. Es su interpretación. No tiene la menor oportunidad de modificar su propia interpretación considerando la voz de los demás. Me están apurando. Quiero comentarles que dije que los chicos escuchan leer a sus maestros cuando ya saben leer por sí mismos, y que también chicos que no saben oficialmente leer por sí mismos también participan de situaciones de lectura. Les quiero comentar que en el 2001 aparece un documento de actualización curricular que se llamó la encuesta o en qué me fijo para saber cuál es cuál. 2001 estamos hablando, ¿no? Es una buena cantidad de años. En este documento se comunica a los docentes un desarrollo curricular que es ejemplo de cómo trabajamos en lectura, de cuáles son las condiciones didácticas que hay que generar para que puedan leer por sí mismos chicos que oficialmente no saben leer. Nosotros nos proponíamos con un grupo de maestros plantear situaciones que permitieran a los chicos atender a textos que no tuvieran apoyatura de imágenes, a partir de las cuales pudiera anticiparse su significado. De ese modo, los chicos tendrían que prestar una gran atención a las características de los textos, buscar indicios que les permitieran hacer suposiciones ajustadas, más o menos aproximadas a los significados. Teníamos que planificar una situación que al mismo tiempo fuera accesible para los chicos y exigiera el reconocimiento de indicios que aún no manejaran, que les permitieran poner en acción sus conocimientos previos al mismo tiempo que provocara la construcción de conocimientos nuevos que les permitieran progresar como lectores por sí mismos. ¿Qué sabían los chicos? ¿Qué condiciones había en ese grupo que hacían posible el desarrollo de la situación? La primera es que conocían los cuentos que habían leído. Había una lista de títulos en la pared del aula. Había en esa lista algunos títulos que se habían elegido especialmente porque tenían ciertas partes en común. Blancanieves, La Bella Durmiente, La Bella y la Bestia, Pinocho y Pulgarcito, Aladino y la Lámpara Maravillosa y Alicia en el País de las Maravillas. Es decir, no bastaba considerar solo un índice. La extensión sola no servía. La letra del principio o la letra del final tampoco servía para poder decidir qué dice. Hubo más de una situación en la que los chicos compartieron con sus compañeros en qué se habían fijado para saber. Por ejemplo, tildar que ya habían leído uno de los cuentos cuyo título aparecía en la lista. Pero luego se propone una situación un poco más arriesgada. Por parejas van a salir a encuestar al personal de la escuela primero, y si les sale bien y analizamos que les salió bien, a las familias después, para averiguar cuántas personas conocían los libros que ellos ya habían leído. Y para eso se armó un texto despejado, sin ninguna imagen, una planilla en la que estaba escrita la lista de los títulos, había espacios en blanco para anotar o pedir que los encuestados anotaran su nombre,
y unos casilleros en los que se consignaba si los habían leído o no los habían leído. Después iban a volver al aula con los resultados. Las observadoras que participábamos en ese desarrollo curricular de la tarea del aula en horas previamente determinadas, registrábamos la situación para analizarla después con los docentes, pero estábamos especialmente centradas en un pequeño grupo de niños que estaban menos avanzados en sus posibilidades de leer que el de la mayoría de los chicos de su grado. Y los invito a ver, chiquito, el diálogo que registramos entre Juliana, la observadora, y Federico. Yo necesito leerlo de acá porque si no voy a tener que estar parada como antes. A ver, fíjense, ¿llegan a leerlo? Ok. En el inicio, vean cómo Juliana repasa los nombres que pudo identificar sin ninguna dificultad. Su repaso indica que no le hace falta el descifrado. En clase han hablado sobre qué índices les permiten encontrar rápidamente cuál es cuál. Y con esos no tiene problema. Sin embargo, Juliana se detiene en Caperucita Roja, que no estaba en la lista anterior, y duda. Dirige la mirada al lugar en que estaban los nombres de los chicos y las chicas del grado, y la observadora le sopla o le confirma: hay un nombre que te puede servir. Esos nombres de los chicos, muy conocidos por todos, forman parte del universo de palabras seguras de las que habló Ana también antes, ¿sí? En la que los chicos se apoyan para anticipar el significado sin tener que recurrir al deletreo. Si Carola sirve para Caperucita, Roja sale por sentido. ¿Qué otra cosa podría decir si estamos hablando de los cuentos que leímos? ¿Sí? Juliana intenta leer el nuevo título. ¿Llegan a ver? Cenicienta. La intervención de Federico, que piensa, y de verdad piensa muy bien, que Cintia sirve más para Cenicienta, a mí me resulta extraordinaria. Porque sobre todo ayuda a su compañera a encontrar una pista que le permita resolver el problema, pero no lo resuelve por ella. Esa ayuda de Federico es claramente una forma de decir que también aprendió de qué modo interviene habitualmente su docente. Y entonces, frente al problema de la compañera, le dice lo mismo que le hubiera podido decir su maestra. Promueve el análisis de una palabra conocida para encontrar qué partes sirven para escribir o para leer una palabra nueva. Juliana luego me atormenta. Juliana logra después leer Pinocho apoyándose en una forma fija muy conocida que es papá, y a diferenciarlo de Pulgarcito apelando a las vocales que están en el nombre. Escuchamos en muchas instancias anteriores reflexiones de los chicos en ese mismo sentido. Hemos registrado que Aladino y Alicia tienen 2 A, pero en distintos lugares. Así que esta, la que tiene las 2 A en el frente, es Aladino. O no dice la Bella Durmiente, no puede decir porque está la de gato, y en la Bella Durmiente no está la de gato. Es decir, esta utilización de los índices conocidos para reafirmar una hipótesis acerca de qué dice allí o para rechazarla. En el inicio hablé de la lectura a través del docente y de la importancia del intercambio entre lectores. Después nos detuvimos en las condiciones e intervenciones específicas para el progreso del desempeño de los estudiantes en las situaciones de lectura por sí mismo. Me parecía importante considerar brevemente, y es
retomar una afirmación que circula y que es que desde esta perspectiva no consideramos que un chico se pueda alfabetizar en un año. Alfabetizar en el sentido de formar lectores y escritores, alfabetizar en un sentido amplio, está clarísimo que estamos de acuerdo. No consideramos que se pueda lograr en un año. Pero quiero mostrarles esta producción porque esa afirmación es bien distinta de suponer que los niños no progresan durante el primer año de la unidad pedagógica en su dominio del sistema de escritura. La producción que vamos a ver ahora es de una niña de primer grado, de una escuela que participó del proyecto Escuelas del Bicentenario en IPE UNESCO. Escucharon hablar de él esta mañana, dirigido por la doctora Silvina Birs, y que culminó en el 2010 después de haber trabajado en distintas áreas de conocimiento con capacitadoras y supervisoras jurisdiccionales, acompañando el desarrollo durante todos los años de los chicos de la escolaridad primaria, de primero a sexto, y evaluando sistemáticamente el desempeño de los estudiantes. El trabajo se desarrolló en 132 escuelas de distintas provincias, abarcó una población de 65.000 alumnos y a más de 2.000 docentes. Una de las características centrales de este proyecto era la provisión de libros que estaban en manos de los chicos. Por esto que se dijo hoy, de que el libro no tiene que funcionar solo en la hora de clase, solo en el aula. Tienen que poder volver al texto todas las veces que deseen, todas las veces que lo requieran, en situaciones no didácticas, ¿sí? Hacerse dueños de ese libro. Ahí se trabajó con 14 textos narrativos, algunos textos de divulgación al estilo de las enciclopedias, y una nutrida provisión de libros para las bibliotecas escolares que entraban en diálogo y posibilitaban el desarrollo de las secuencias, las actividades y los proyectos. Otra de sus características era que las escuelas incluidas en el proyecto eran seleccionadas por las jurisdicciones escolares en base a los indicadores de vulnerabilidad socioeconómica de los estudiantes y sus familias, pero también de trayectoria escolar. Y estamos hablando de repitencia, sobriedad y abandono. Trabajamos en Chaco, Corrientes, Tucumán, provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, con lo cual nos permitió comparar avances en muchos estudiantes diferentes, porque los docentes estaban trabajando con las mismas orientaciones. Se consideraba que los docentes formaban parte de un equipo de trabajo que funcionaba en distintos niveles, en la escuela, con su equipo de escuela, en los distritos. Cuando hablo de equipo de escuela, hablo del involucramiento del equipo de conducción escolar, no solo de los maestros de grado. En la escuela, en los distritos, hubo mucho acompañamiento de los supervisores escolares, en la jurisdicción, en el proyecto. Los chicos de primer año empezaban el año escolar con situaciones que giraban en torno a los nombres propios, actividades habituales de lectura y escritura con el nombre, actividades habituales de lectura relacionadas con la biblioteca del aula y la escolar. Producían y usaban una agenda escolar, una agenda personal, armaban un cancionero, transitaban una secuencia alrededor de un cuento popular y luego empezaba una secuencia alrededor de cuentos con lobos. Caperucita Roja, el lobo y los 7 cabritos. Bueno, a ver, me están apurando, quiero ver a Ludmila. Ludmila en ese momento escribe: el lobo se vistió de la abuela y la esperó a Caperucita. Quiero resaltar algunas cosas. El enunciado que produce es completamente adecuado a la escena que está tratando de escribir. Sabe de qué se trata. Todas las letras que ubica
tienen pertinencia. La presencia de algunas palabras en el ambiente alfabetizador hace que Caperucita, por ejemplo, esté escrita de manera convencional, alfabética y ortográficamente hablando. Que use la B larga para evitar la presencia de dos vocales idénticas al escribir lobo, o que estén casi todas las de abuela. ¿Podemos ver un minuto esta otra producción? Porque la escribió un estudiante que participaba más o menos para la misma época. Y está tratando de mostrar cuáles son los engaños del lobo en el cuento de Caperucita Roja. Miren que cuando copia del pizarrón usa la letra cursiva y el subrayado, aunque parece claro que en la copia del pizarrón hay mucho de autodictado. No está copiando dibujitos, se está leyendo Caperucita y cuando se lo autodicta lo escribe con S. Estos errores ortográficos en situaciones de copia a mí me alegraban la vida cuando yo era maestra de primero, porque los chicos ya no estaban dibujando letras, estaban leyendo y dictándose lo que había que escribir. Cuando intenta dar cuenta de qué piensa él en relación con los engaños, adopta la letra de imprenta mayúscula, que le permite controlar cuántas pone, cuáles pone. La escritura que produce es alfabética. Le sobra una A en camino, pone una I por una O en largo. Está peleando en este momento con la separación entre palabras. Vamos a la otra, rapidito. Aquí están comparando, chicos, de estas escuelas, en estas condiciones que les planteé, están comparando los lobos de los 3 cuentos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la necesaria enseñanza de la intertextualidad desde muy temprano? Bien. La verdad es que cuando se leyó mucho, cuando se intercambió acerca del sentido de la historia, se tuvo oportunidad de apreciar aspectos del relato, los chicos saben siempre qué escribir y escriben mejor. La última, juro, porque quería mostrarle esta producción que es una de las que más me preocupa. Está impecablemente escrita desde el punto de vista de la alfabeticidad del sistema de escritura. Es más, a mí me sorprendió, creo que tenía una maestra obsesiva, me sorprendió la ortografía de los pretéritos. Está claro que usa una fórmula de inicio y de cierre que forman parte, que corresponden del subgénero, del género que están trabajando. Incluye una hermosa niña, que es una forma bastante literaria. Ahora, mi pregunta es, ¿qué le falta aprender? Uno podría decir que para empezar se saltea muchas escenas del cuento, que son imprescindibles, que son importantes. El nombre de la niña de la historia es en realidad un nombre que todos nosotros desconocemos. Es desconocido para los lectores. Una hermosa niña a quien su abuela le había tejido, bordado, cosido, regalado una caperuza de color rojo, y desde ese momento todos la llamaron Caperucita Roja. Esto no está para nada claro en el cuento que está produciendo esta niña. El lobo parece haber engañado a la Caperucita y a la abuela en el mismo momento. No sabemos quién se come el lobo en esta escena, porque lo cuenta todo junto, no lo estructura en 2 o 3 escenas diferentes. Pareciera que se las come ambas al mismo tiempo. Sí sabemos que hay un final feliz con la irrupción del cazador en la historia. Y como señala la maestra, esta producción está re bien, porque están en primero, pero la escuela tiene enorme cantidad de cosas para seguir enseñando en relación con la escritura. Escribir de manera alfabética no resuelve los problemas de la producción de texto del mismo modo que poder oralizar
un texto escrito no es lo mismo que leer. El análisis de esta producción también sirvió para que nos hiciéramos muchas preguntas los maestros y avanzáramos en nuestra forma de entender la enseñanza. ¿Fue acertado pedir la escritura del cuento completo? ¿O hubiera sido mejor plantear a los chicos la escritura por pareja de distintos episodios? ¿Se planificó el texto con anterioridad con el grupo completo para que todos tuvieran claro qué núcleos narrativos no podían estar ausentes? Me echan. Ustedes se pierden todas las cosas, se lo pierden. Muchas gracias, Ana María y María Elena. Por supuesto, llegaron muchas preguntas. Bueno, voy a seleccionar una sola para quien quiera contestarla también medio rápidamente. Poniendo en diálogo con mis propias notas, bueno, las dos se han referido a la importancia de los procesos constructivos de los niños y su consideración al momento de la enseñanza, la importancia de la intervención docente para que los niños avancen, pero ¿qué sucede con las expectativas institucionales de que esos avances se produzcan en determinado momento? ¿Cómo son las moderadoras? Hay que tener Es un diálogo entre muchas preguntas y... Qué cosa, yo preparándome para una... ¿Me la podés repetir? ¿Qué hacer con las expectativas de cada año? ¿Vos querés contestar? Sí, yo tengo altísimas... Bueno, yo puedo contestar, puedo. Altísimas expectativas de cada año. El problema es el siguiente, no sé si vamos a... sí, la escuela tiene determinadas expectativas. Y el problema es que hay niños que las cumplen y niños que no las cumplen. Y ahí el tema es qué se hace con los niños que no llegaron a fin de año con la expectativa puesta para el niño de segundo o el niño de tercero. Entonces, como no hay el niño de segundo, hay muchos niños, algunos llegan, otros no, en ese año. Entonces ahí se abren también dos opciones. Y las dos opciones son pasa de grado o repite. Bueno, a esta altura hay una enorme cantidad. O se lo atiende. O pasa el año con acompañamiento, se lo va atendiendo y acompañando. ¿Para qué hablas? Que no terminé. Nos vamos a pelear en público como siempre. En general, las dos opciones que se plantea a los maestros en las escuelas en general y a los maestros en general es ¿qué hago con este chico? Este chico puede ir al otro grado o mejor es que yo le dé más tiempo y se quede y repita. Entonces lo que yo voy a decir es que hay 1000 investigaciones importantísimas acerca del daño que hace la repitencia a los niños y plantea, inclusive hay muchísimas investigaciones en Argentina, en Brasil hay muchísimas, pero también en Europa y en otros países, donde hasta se ha prohibido que el niño repita año, porque se considera que es un castigo que se le inflige y que eso no lo ayuda a avanzar. Y inclusive ha habido experiencias donde niños que estaban en el mismo nivel de no haber cumplido con la expectativa de fin de año y uno ha pasado al año siguiente y otro se ha quedado repitiendo y el que avanzó mucho más es el que pasó al año siguiente y no el que repitió. O sea, la repitencia es un castigo, no es algo didácticamente positivo y entonces vendría lo que vos estás planteando, es decir, el niño no debe repetir, pero necesita un contexto que lo ayude a seguir avanzando en el año siguiente. Entonces pasará con algún acompañamiento, con reagrupamientos entre los distintos grupos
Los reagrupamientos son un arma muy importante, donde si hay 2 terceros o 3 terceros, hay una vez por semana, donde los niños pueden reagruparse y el maestro puede trabajar con niños que estén en un nivel más próximo, proponiendo distintas actividades y pudiendo centrarse en cada uno de esos chicos, y otros momentos donde el grupo vuelve a ser heterogéneo, que también es muy saludable. Sí, no, además me quedé pensando en mi propia experiencia. Fui durante más de una década coordinadora del programa de aceleración, que era un programa de reorganización de la trayectoria de escolares de niños del segundo ciclo, con 2 o más años de sobredad. Y ayer hablábamos con Delia que lo más grave, lo más complicado en el programa de aceleración fue, como lo estableció en una investigación muy linda Marcela Curlat cuando trabajó con alfabetización de jóvenes y adultos, era cómo borrábamos las marcas de exclusión. Es decir, la autoestima después de ingresos tardíos o sobredad producida por múltiples repitencias o por abandonos y vueltas a la escuela, era muy compleja la exclusión escolar, no solo la exclusión social de la que uno más o menos habla siempre, pero acá había una exclusión escolar y remover esas marcas es muy complejo. A medida que pasa el tiempo, eso se ahonda y hace más difícil. También hablábamos de las marcas escolares, que también operan en el mismo sentido. Enseñarle a un chico de cuarto grado, con 2 años de sobredad, es decir, un chico que tendría que estar en sexto, ¿sí? Está en cuarto, que leer no es juntar letras, cuando es la única estrategia que conoce, y promover que vaya buscando sentido, que arriesgue en la lectura, de qué puede hablar acá, es tremendo, porque en la única estrategia que confían es en la de juntar letras. Entonces el sentido siempre les queda muy, muy lejos. Y eso implica no solo el acceso a lo literario, a los textos de estudio escolar. Bueno, nos quedamos con ganas de seguir escuchándolas, pero Solo una cosita que me quedó pendiente cuando Ricardo hablaba del placer de leer y todo lo demás. Yo me acordé vinculado con lo que acabas de decir, me acordé de Jan Ebrard, que habla de la comunidad de lectores y todo eso, y hay un texto precioso de él del 2001, justamente cuando estuvo en Buenos Aires, y él planteó que estaba muy difundida la idea de que había que enseñar el placer de la lectura, y él dijo, el placer no se enseña. Es imposible enseñar el placer se siente o no se siente, pero dice lo que la escuela puede hacer, y es un ámbito hermoso para que lo haga, es formar una comunidad de lectores. Y eso tiene que ver con los espacios de intercambio que vos planteabas, donde en esos espacios de intercambio, en vez de que el maestro pregunte qué pasó primero, qué pasó segundo, qué pasó tercero, qué pasó cuarto y cómo terminó, queriendo evaluar de esa manera si el chico había estado atento, y no sé si mucho más, esos son espacios hermosos donde uno puede hablar de lo que entendió, de lo que no, de cómo construye ese sentido, y él planteaba que los intelectuales disfrutan más compartir con otro que haya leído una novela, y él decía, en realidad, en esos casos, en esa comunidad de lectores, el placer está más en la palabra que se le agrega al libro que en las palabras que están en el libro. Yo ya sé que tenemos que cerrar, pero hay algo muy interesante que me hiciste acordar. En segundo grado, los chicos empezaban a leer en el proyecto de Bicentenario Pinocho, de Carlo Collodi, en una traducción del original que habían hecho, deben conocerla alguna de ustedes, Gustavo Roldán y Laura Debetach. Es decir, era una novela fuerte, extensa, y en una situación de evaluación, la maestra
plantea como uno de los ítems a los chicos de segundo grado, contarle a un nene que no conozca la historia de Pinocho qué pasa en el capítulo 5. Y el nene escribe lo siguiente: el grillo que habla además de haber entendido profundamente qué pasaba en la novela. Si alguna de ustedes es tan obsesiva que se acuerda del capítulo 5, sabe que cuando el Pinocho hambriento fue a agarrar un huevo para hacer una tortilla, el huevo se rompió y salió un pájaro volando. Decir todo fue un fracaso es absolutamente una comprensión maravillosa, y estamos hablando de un nene de segundo grado, mitad de segundo grado, porque van por el capítulo 5. La verdad es que yo tengo expectativas altísimas de lo que se logra en relación a la formación de los lectores cuando de verdad se abren en la escuela espacios de intercambio. Bueno, muchas gracias. Bien, pasamos por favor a almorzar a la planta baja y nos encontramos acá en 30, máximo 40 minutos. Gracias.